Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera cápsula del jugador. En esta ocasión es para mí un honor tener conmigo a Pablo Lima, futbolista uruguayo nacido en Montevideo, que actualmente se desempeña en el Club La Equidad. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias Pablo por estar aquí con nosotros. Bueno, Pablo, ¿cómo estás actualmente en tanto que ya se acabó la liga y ya dentro de nada empieza el segundo semestre? ¿Cómo están esas aspiraciones y el momento que están viviendo? Bueno, las aspiraciones son la misma de siempre. Nosotros queremos ganar un título, darle la primera estrella de Equidad que tanto anhela y bueno, ahora ya comenzamos la pretemporada, ya estamos trabajando, pensando en ese objetivo y con tranquilidad y mentalizados en, en hacer las cosas como terminamos el torneo. Siempre la Equidad, o bueno, en las últimas temporadas se ha mantenido en la pelea, ha disputado Sudamericana, ha estado constantemente metiéndose o poniéndole problema, por ejemplo, a los grandes. Es un buen trabajo el que se ha marcado la Equidad en este último tiempo. Sí, como tú decís, creo que nos hemos acostumbrado a estar peleando finales, jugando copas internacionales y ahora ya hace 2 semestres que no logramos clasificar y eso la verdad nos duele muchísimo por la costumbre que habíamos agarrado de estar siempre ahí. Claro, esperemos que en este segundo semestre la Equidad vuelva a entrar a los ocho y vuelva a estar en esa competitividad constante. Dándole ya lugar a lo que es Pablo Lima como jugador. Me gustaría saber cómo es para un uruguayo estar en Colombia, cómo han sido las experiencias, cómo ha sido la gente y cómo es en general el fútbol colombiano para un uruguayo. Y mira, yo en lo personal estoy muy agradecido con la gente de Colombia, con Equidad, con mis compañeros del día que llegué, pero también sé que no para todos los uruguayos es igual. Hay algunos que les cuesta más que otros, eh, y como te decía, a mí en particular se me hizo muy fácil la adaptación al equipo, al país. Creo que encontré gente muy amable, entré a una institución que tiene un ambiente muy familiar y va mucho con lo que soy yo también como persona. Entonces la realidad es que la adaptación a Colombia se me hizo muy sencilla, pero sí que sé que hay otros extranjeros y uruguayos también que la adaptación no fue tan fácil y hay algunos que tampoco se pudieron quedar. Ya que lo mencionas, por ejemplo, actualmente compartes camerino con Washington Ortega y con Alejandro Prieto, ¿no? Que es como esa filosofía también que la Equidad ha mantenido y pues es bueno conocer también esa experiencia para el extranjero eh, en estos clubes como la Equidad que se mantienen en competitividad y que ya están guardando una filosofía del futbolista uruguayo, por ejemplo. Sí, sí, creo que además, como tú decís, el profe Alexis es muy de la filosofía del jugador uruguayo. Tiene mucho de la mentalidad nuestra. Entonces, la verdad, Washington cayó como anillo al dedo al club, al equipo. Y bueno, Alejandro ahí viene, se va acostumbrando a lo que es el profe Alexis, a lo que es el equipo, los compañeros, el fútbol colombiano. eh, y viene por buen camino y así tiene que seguir. Ojalá así se pueda mantener. Si hablamos ya de temas de diferencias, por ejemplo, teniendo en cuenta que el fútbol en Uruguay es muy pasional y ya muy físico, es distinto al fútbol colombiano. ¿Qué se le exige al futbolista colombiano teniendo en cuenta el futbolista uruguayo? ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias están más que nada en la parte física. Creo que al jugador colombiano no se le exige tanto en los entrenamientos y en el día a día ese rigor físico que sí se exige en Uruguay porque es indispensable para la forma de jugar que hay allá. Eh, Acá el fútbol es un poco más técnico, todos los equipos intentan tener la pelota, manejar bien la pelota. Hay jugadores con mucha técnica. Eh,
en Uruguay también, pero en Uruguay, al ser un fútbol tan físico, la técnica cuesta un poco más mostrarla, porque se juega con mucho juego vertical, jugadores rápidos, intensos, y entonces se entrena para jugar de esa forma. Acá, yo desde que llegué, por lo menos, esa intensidad física no la he visto nunca en los entrenamientos. Un aspecto también para tener en cuenta. Y bueno, eh, Pablo ha sido la muestra de que la adaptación también es un proceso constante y el trabajo pues se va a ver reflejado también en el campo y en los resultados. Pero si hablamos de retos, ¿cuál es como el reto o los mayores retos que has tenido aquí en Colombia como deportista, como futbolista? Y mi mayor reto hoy por hoy es, como te comentaba un poco al principio, sacar a Equidad campeón. Ese es un sueño que tengo y creo que hoy por hoy es mi mayor reto el que quiero conseguir. Pero después, como tú decís, cuando llegué, el tema de la adaptación, la altura, eh, todo eso son pequeños retos que van sumando, pero que, como te decía, cuando uno va pasando esos obstáculos, se le hace mucho más fácil el acostumbrarse al equipo, al país, a la altura, todo lo que conlleva la circunstancia de llegar a un país nuevo, a un equipo nuevo. Y, y la realidad es que por suerte tuve esa fortaleza mental, digamos, como para afrontar todos esos retos de la mejor manera. Claro, es también un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para los futbolistas que van llegando, porque el fútbol colombiano está constantemente recibiendo todo tipo de futbolistas y es un buen ejemplo, por ejemplo, para mostrar. Y hablando de esto, ¿cómo se da tu llegada a Colombia desde Villa Teresa en Uruguay, verdad? Sí, ¿Cómo se da esa eh, llegada? a mí me llamó directamente el profe Suárez, que era el que estaba en ese momento aquí en Equidad, que el ayudante de él me había visto jugar en Ecuador. Él había sido técnico en el equipo donde yo estaba, no mío, pero había sido antes, y entonces tenía visto algunos jugadores, y entre ellos me vio a mí, hasta que me llamó el profesor directamente, y ahí se dio mi llegada. Entonces fue el profesor Suárez directamente el que te pidió. Eso es también un aspecto importante porque si es el técnico directamente el que pide al jugador, es mucho más fácil todos los temas de llegar y de entender la filosofía del juego, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que lo principal para llegar a un equipo es que el entrenador te quiera, que seas del gusto de él, que a él le parezca que tenés un estilo de juego que entra en el equipo y que es algo que él está necesitando. Y el profesor lo sintió así, me llamó y, y por suerte todos los técnicos que han venido después de él también sienten lo mismo conmigo, que soy un jugador que les puede aportar al estilo de juego que ellos tienen. Y esto se ha notado también en la regularidad que has tenido desde que llegaste. Prácticamente es una constante ver a Pablo Lima en el once ideal y destacando en fecha tras fecha. Sí, la verdad, por suerte pude mantener ese ritmo y esa constancia que la verdad en el fútbol no es nada fácil. Te puede ir un torneo bien y al siguiente mal y uno en realidad lo que siempre busca y lo que siempre quiere es tener esa regularidad de poder siempre aportarle lo mejor de uno al equipo. Claro. Y bueno, teniendo en cuenta también tu experiencia total en la carrera que pues va desde Uruguay hasta Ecuador, hasta Italia, en el Club Südtirol, que casi logra el ascenso esta temporada, ¿qué podrías Sí. decirle tú al fútbol colombiano? ¿Qué le aportarías tú o qué has visto tú teniendo en cuenta esta experiencia que el fútbol colombiano pueda mejorar, por ejemplo? Y más que nada lo que te comentaba de la diferencia con el fútbol uruguayo. Yo creo que si el fútbol colombiano, que igual de todas formas ha cambiado un poco de que yo he llegado, ¿no? Pero si le aportara eh, más intensidad física, yo creo que serían un fútbol que estarían muy por encima del resto en Sudamérica. Pero como te decía, yo creo que eso igual ha cambiado un poco desde que yo he llegado el 2018 hasta hoy.
o por lo menos yo lo siento así, tal vez con la llegada del profe Alexis a Equidad, que tiene un poco más esa filosofía del jugador uruguayo, de la intensidad física, él entrena de una manera muy diferente y yo ahora lo siento un poco más físico el fútbol y es algo que a mí me gusta en particular, me parece que, que genera un aumento del rendimiento importante. Bueno, para de pronto las miras a las siguientes temporadas, no solo la siguiente que ya es finalizar el 2023, sino a las siguientes temporadas, ¿qué podemos esperar de Pablo Lima? ¿Tienes en tus planes continuar aquí en Colombia o te gustaría de pronto volver al exterior, al fútbol exterior o a tu país? ¿Qué podemos esperar de Pablo Lima? Y el futbolista, la realidad que para nosotros eso es siempre una incógnita. Uno creo que siempre se plantea estar mejor de lo que está. Yo en Equidad, la verdad, no me puedo quejar de nada porque ellos siempre se portaron muy bien conmigo, me siento valorado, me siento respetado, pero obviamente uno sí tiene aspiraciones a mejorar y la realidad que me encantaría seguir en Colombia como también me encantaría volver al fútbol del exterior. Vale, pues hoy esperemos que si nos llegamos a encontrar en otra ocasión, que ojalá así sea, ya tengas también un destino igualmente estable a como lo tienes ahorita y de ser posible mejor. Ya para ir finalizando, ¿por qué no nos dejas conocer un poco más de Pablo Lima? Por ejemplo, ¿cómo se dan tus primeros pasos en el fútbol y qué o quién te inspiró a ser futbolista? Mirá, la realidad es que a mí de chiquito siempre me gustó el deporte en general, el fútbol más que todos, pero siempre me gustó jugar al básquetbol, al voleibol, hacía lo que me dijeran para jugar, yo jugaba, la realidad, siempre me gustó el deporte en sí. Eh, y bueno, mis primeros pasos en el fútbol profesional, yo arranqué ya un poco más grande de lo normal para el futbolista. Yo arranqué a jugar a los 20 años. Yo antes de eso trabajaba y a los 20 años jugando en un equipo que tenía con unos amigos, me vio una persona que trabajaba en el Tanque Sisley, que es en el equipo donde yo debuto, y me pregunta si quiero ir a probar a jugar en reserva. Y bueno, acepté y la verdad que cuando comencé ahí en ese club, que la verdad era un club bastante amateur porque no tenían nada, pero aún así me gustó lo de llegar al vestuario, los compañeros, el entrenamiento, tener como esa rutina, me empezó a gustar y ahí fue que tuve mis primeros pasos en el fútbol profesional. Es un aspecto que es como un factor común también en los futbolistas, ¿no? En los deportistas. Y bueno, en Uruguay, ¿de qué equipo eres? ¿Tienes de pronto en tus planes o te gustaría jugar en algún club específico en Uruguay? No, mira, la verdad no soy hincha de ninguno en Uruguay, pero sí que hay un club que me gusta y que me gustaría jugar es en Defensor Sporting, que es el club de la que mi familia es hincha, y es un club que siempre me ha gustado. No soy hincha, pero siempre me ha gustado. Un club con una Copa Libertadores recordada hace muy poco tiempo. Interesante, interesante. Sí. Bueno, finalmente, ¿qué mensaje le puedes dar a la gente que te está viendo y que te ve fecha tras fecha, ya sea haciéndole el aguante a la Equidad o por el contrario, sufriendo a Pablo Lima cuando juega contra la Equidad? No, y la verdad mi mensaje es que disfruten de la vida, que uno nunca sabe las cosas que nos depara el futuro, entonces que no nos preocupemos tanto de lo que viene ni de lo que pasó, sino que disfrutemos el presente y sea cual sea, que siempre intentemos mirarlo de la mejor manera, siempre intentar sacar lo positivo para que eso nos permita disfrutar de todo lo que tenemos. Vale, Pablo, gracias por la reflexión y gracias por estar en este espacio. Espero que podamos contar contigo más adelante para otros espacios o para el momento que se dé. Muchas gracias y esperemos que la próxima temporada te sigamos viendo
con la equidad constantemente y ojalá peleando por grandes cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación.